A Dios le agrada estar con nosotros. Por eso se llevó a Elías, por eso se llevó a Enoc y le dijo, hey, estamos más cerca de mi casa que de la tuya, camine. Sí, sí. Y por eso un día va a venir por nosotros. Entonces es muy genial adorarlo a Él por ello, porque Él quiere estar con nosotros, le agrada nuestra compañía, busca nuestra compañía. Es momento de nosotros también buscar la compañía de Dios. Hola amigos, bienvenidos a su podcast de Inverso. Esta semana tenemos un tema muy interesante y qué gusto, qué placer que juntos podamos estudiar la Biblia a través de esta guía de estudio de Inverso. José, hoy tenemos un tema Buenísimo, espectacular, buenísimo. ¿cierto? Es verdad. Que es titulado Adoren al Creador. Adoren ¿cierto? al Creador. Un tema muy interesante. Interesante. ¿Será que nos habla solo de cantar? ¿Será que nos habla de solo ir a la iglesia? Creo que va más allá, y es que eso es lo bonito, porque habla incluso de nuestro estilo de vida, de qué forma aceptamos a Dios, cómo lo vemos como creador, cómo lo vemos como redentor. Está muy bueno. Y yo creo que podemos empezar contándole a los jóvenes que hay muchas cosas en nuestra vida que suceden o que pasan y que las damos por sentado, que las damos por hecho. La existencia nuestra, el respirar. ¿No te has puesto a pensar? Bueno, pues en realidad, ¿quién piensa en voy a respirar? Es más, creo que a veces como que yo ayer estaba en una cita, en una radiografía y me dijeron, no respires por la boca. Y yo como que, ay, bueno, tengo que respirar ahora solo por la nariz. y no me hallaba, como que me desesperaba él. Pero lo damos por sentado, simplemente respiramos. Y creo que el cuerpo hace muchas de esas funciones así, con todo. Sí, el cuerpo entero. Incluso, pues yo sé que la mayoría de jóvenes les pasa lo mismo. Muchos de nosotros no sabemos por la cantidad de procesos que pasa nuestro cuerpo para que haya vida. Es verdad. Y para que haya una buena salud. Y de esa misma forma pasa en todo nuestro entorno. Entonces uno se lleva a la cabeza algunas preguntas como ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Por qué existimos? Como más profundo, damos por sentado la existencia, por eso nos la preguntamos, ¿por qué existo? ¿Por qué vine al mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito por el que vine acá? Incluso también hablábamos algo de Dios, ¿cierto? Tú lo nombrabas al principio. Sí, creo que es bueno preguntarnos, ¿será que damos por sentado a Dios? Ajá. Creo que a veces damos por sentado a Dios y eso nos lleva a alejarnos posteriormente de Él, tal vez sin quererlo, porque como ya nos perdona, entonces en ocasiones dejo de pedir perdón. Como ya sé que está al lado mío, dejo de buscar tener tiempo con Él. Y entonces me alejé de Dios. Pero cuando soy consciente de que me he alejado de Dios, ahí entra lo bonito de Dios y de la lección. Hey, Dios ya está ahí con nosotros. Él ya nos buscó. Y creo que a eso se dedica Dios, a buscar lo que se había perdido. Entonces, a veces damos por sentado a Dios, pero Dios siempre ha estado ahí. Creo que hay algo que dice, ¿no? Valoramos más las cosas cuando ya no están. Y no es que Dios no esté, es que nosotros nos alejamos de Él. Sí. Luego Él viene, nos busca cuando nos sentimos indignos, cuando nos sentimos tristes y está con los brazos abiertos, ahí listo para escucharnos. Y ¿por qué no adorarlo? Por esa simple razón, porque siempre ha estado ahí. Y ahí nos da la razón de nuestra existencia. Cuando Él se aparece o cuando nosotros dejamos que Él aparezca en nuestra vida. Incluso yo creo que pensando todo esto, también en nuestro diario vivir, en las cuestiones que hacemos en nuestra vida, trabajo, estudio, damos por sentado que está Dios, oramos, Señor, bendice los alimentos, Señor, ayúdame, damos por sentado a Dios, pero se nos olvida realmente relacionarnos con Él. Exactamente. Y por eso a mí me gusta mucho como el enfoque que este filósofo Descartes le da a una pregunta, bueno, a una frase que ha sido un hito a través de la historia: pienso, luego existo. Es verdad. ¿Cierto? A veces nos preguntamos, ¿por qué la existencia? ¿Para qué? ¿Cierto? Pero eso me llama mucho la atención porque él todo lo relativizaba o lo ponía a prueba. Lo cuestionaba. Lo cuestionaba. Los sentidos. Como que porque, bueno, quizás yo puedo estar aquí viendo a José, pero posiblemente no está José. Entonces, tantas cosas se llevaban a prueba, pero él deducía que el simple hecho de pensar nos podía dar la seguridad de la existencia. Ahora, en ese camino, nos preguntamos, ¿por qué existimos? Y si Dios nos creó,
por qué y para qué nos creó. ¿Por qué razón? ¿Cierto? Sí, yo, segunda de Corintios 5:17 nos habla de algo importante y lo relacionaba con Mateo 16, donde dice cosas que ojo no vio ni oído yo, como que todo lo que ha creado Dios. Y pensaba como en estas teorías que hay de la creación, ¿no? La evolución, Sí. el Big Bang y demás. Yo creo que si nos ponemos a pensar, ninguna de estas nos entrega lo que nos entrega la creación. Así es. Y es un total. propósito. O sea, pensemos que no hay una probabilidad de tal número para que las cosas estuvieran en cierto punto en el tiempo indicadas para que la vida se diera. ¿Para qué? Sí. O que esas probabilidades y la vida no se diera. ¿Sí? No. Hay un autor, Así es. hay un Dios, y esa es la diferencia, porque Dios nos da un propósito, cosa que no nos da ninguna de esas teorías. Y eso es también por lo cual, digamos que esta semana enfoca el alabar y adorar a nuestro Dios. Y lo dice Apocalipsis 4:12 cuando Juan nos dice que es que Dios es el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Eso me lleva a mí a lo que nos presenta ahora en Génesis, porque es muy interesante. Juan presenta o escribe este Apocalipsis, que fue una revelación que él tuvo en la isla de Patmos, cuando el ángel fue y le presentó un mensaje de Dios, y cuando Dios también se le revelaba y tuvo todo lo que vemos o conocemos del Apocalipsis y también de las cartas que él hizo. Sí. Pero allí se nos presenta algo muy interesante, y es que el tema central de todo el libro de Apocalipsis es la adoración. Y a veces, en todo contexto. Y a veces no lo pensamos porque sí, habla de qué viene, habla de lo que se va a venir, del juicio y demás, sí. Pero ¿y por qué la adoración? Ajá. Y tiene todo el sentido del mundo cuando vemos a Dios como creador, pero luego de la caída ahora lo vemos como redentor. Otra razón más para adorarlo, para alabarlo, porque solo Él es digno de esa alabanza por crearnos y ahora por redimirnos. Y por eso es que nosotros somos seres adoradores, o sea, fuimos creados para adorar. Y la adoración a nuestro Dios es lo que nos permite descubrir el verdadero propósito de la vida. De nuestra vida. De nuestra vida. Cada uno tiene un propósito especial, una tarea que hacer. Pero cuando nosotros entendemos que esa tarea incluye alabar a Dios, nuestra vida empieza a tener sentido. Y sabes que eso también nos lleva, como lo decía hace un momento, nos lleva mucho al relato de Génesis, cuando nos dice que Dios creó, y como lo hablábamos hace un momento, allí la palabra que se presenta en hebreo para crear es bara. Y lo que me parece más interesante que lo nombra la mención es que esta palabra bara, el único como sujeto puede ir Dios. Es decir, cada vez que la palabra bara o crear aparece en la Biblia, aparece como sujeto anterior a este verbo a Dios. O sea, Dios es el único que puede tener esa acción de bara, de crear, pero de la nada. Porque cuando Dios crea los cielos y la tierra, crea de lo que no existía antes. Así es. La escritora americana Ellen White nos dice que todo lo que creó en este mundo nunca existía antes, y que de paso somos una creación especial, y por eso como que Satanás trata de atacar lo que más ama a Dios para que tenga más dolor. Es verdad. Y por eso esta creación de bara, ahora cuando tú nombrabas ahorita 2 Corintios 5:17, cuando Pablo nos dice es que Dios puede hacernos una nueva criatura, es decir, Dios puede crear algo nuevo en nosotros que antes no existía, que es una transformación de vida. Sí. Por eso las personas que son adictas dejan de ser adictos. Las personas que tienen tendencias o hábitos malos dejan de hacerlo porque hubo una nueva creación que fue un producto del sujeto que es Dios. Y cuando eso sucede en la vida y uno lo comprende, ¿uno qué va a hacer? Adorar. Adorar. Y tocas algo que justo estaba pensando, porque adoramos cuando nos damos cuenta que somos diferentes en Dios y nacen en nosotros esas ganas de adorarlo en amor. Y es otra cosa muy bonita de Dios, porque Dios es digno de que lo adoremos. El único. El único. Dice la palabra de Dios, adórenme, pero no les voy a exigir que me adoren. No, Él no hace nada para que lo adoremos, solo espera que lo adoremos, y es aún mejor adorarlo en ese sentido. En libertad. En libertad y en amor. Y eso es a lo que se dedica el enemigo, a distorsionar, porque el lenguaje de Dios es el amor. Ajá. El amor para todos. Sí. Entonces Satanás está distorsionando el amor, y cuando distorsiona el amor, distorsiona la forma en la que adoramos. Todos adoramos algo
o a alguien. De alguna manera. Me parece increíble pensar cómo admiramos a deportistas, a cantantes, a actores, incluso a personas cercanas, ¿no? Porque tuvieron éxito, porque los ponemos como en estima, como, uy, ¿será que yo puedo ser como él? Porque lo hizo, es increíble esa persona. Como un referente. Exacto. Pero cuando nos hablan de adorar a Dios, como que se activa nuestro egoísmo, ¿sí? Por el que entró el pecado. Sí. Porque voy a adorar a Dios. ¿Por qué? Si no lo conozco, si no ha hecho nada por mí, sí. O porque me voy a sujetar a un reinado. Exacto, ¿por qué me voy a sujetar a él si yo quiero ser libre, si con él pierdo mi libertad? Y me daba cuenta que cuando más dependemos de Dios, más libres somos en amor, en paz, en tranquilidad. Así es. Pero cuando más buscamos ser independientes de Dios, más esclavos somos del pecado, de entregarnos a las cosas malas, de sufrir de este mundo. Entonces siento que porque adoramos muchas otras cosas y cuando se trata de Dios como que el egoísmo en nosotros entra algo, ¿no? ¿Pero por qué? Que es obra de Satanás. Así que él es. permite que así sea porque eso fue lo que le pasó a Eva, que Satanás le dijo, sé como Dios. Sus sentidos se estaciaron, ser como Dios, conocer el mal, el bien, y lo intentó y se dio cuenta que era algo imposible. Así es. Eso nos pasa a nosotros muchas veces en nuestra vida, que intentamos ser dioses, pero realmente fracasamos, porque el único Dios verdadero, el que es digno de honra y alabanza, es el que está en el cielo. Y por eso la creación nos presenta, nos revela un Dios fuerte, de un poder ilimitado. Lo que te contaba hace rato, hay una estrella que tiene mucha relación con nosotros, que creemos que Cristo vendrá pronto. Sabemos que Jesús vendrá por la constelación de Orión. En la constelación de Orión, a mí me encanta el universo y todo ese tema. Yo soy un astrónomo aficionado. Sí. Y estudio mucho esas cosas, y allá dentro de esa constelación suceden cosas diferentes que en las demás, pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar es de una estrella que es 1000 veces más grande que el Sol. Se llama Betelgeuse. Tremendo. Y esa estrella produce energía increíble y es un poquito más fría que el Sol. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de cosas que Dios creó. Cuando Dios creó el Sol, o sea, si Betelgeuse estuviera aquí en el sistema solar, su órbita llegaría hasta Júpiter. ¿Sí? O sea, ocuparía casi toda nuestro sistema solar. Entonces, nos damos cuenta que Dios es un Dios poderoso, que es un Dios creador, y hay otra cosa que también me vuela un poco la cabeza. Tú sabes que la luna rota alrededor de la Tierra. Así la es. Tierra rota en su mismo eje, pero también alrededor del Sol. El sistema solar rota alrededor de la galaxia, o mejor, de la Vía Láctea. Y la galaxia también rota alrededor de un cúmulo de galaxias. Entonces yo pensando en ese orden lógico de cosas, todo gira en torno al trono de Dios, el universo entero. Entonces nos damos cuenta que Dios es un Dios de un poder ilimitado que crea cosas que están fuera de nuestro alcance, pero que ese Dios que crea lo más grande, hasta la partícula, molécula, el átomo más pequeño, es un Dios cercano a nosotros, que es un Dios que está pendiente de nosotros, que es un Dios que trata, como tú lo decías, de tener contacto, de buscarnos, de que aunque nosotros nos alejamos y como lo dice en Isaías 53, volteamos de él el rostro, le damos la espalda, él nos busca y hará lo imposible de su parte para tocar nuestro corazón, hasta el punto que nosotros realmente no querramos, y él como un caballero respeta y espera. Pero como tú le decías, ese Dios gigante también es un Dios cercano. Un Dios cercano y humilde, o sea, Él se muestra con nosotros. Es tremendo pensar que Dios entregó su vida por su creación. Y si estudiamos la Biblia, al estudiar la Biblia, nos damos cuenta que a Dios le agrada nuestra compañía. A Dios le agrada estar con nosotros. Por eso se llevó a Elías, por eso se llevó a Enoc y le dijo, hey, estamos más cerca de mi casa que de la tuya, camine. Y por eso un día va a venir por nosotros. Entonces, es muy genial adorarlo a Él por ello, porque Él quiere estar con nosotros, le agrada nuestra compañía, busca nuestra compañía. Es momento de nosotros también buscar la compañía de Dios. ¿Y sabes que también a Él le gusta vernos felices? Así es. Por eso Él compartió muchos momentos especiales cuando estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, estuvo en una boda. El Señor se complace de ver felices a sus hijos. Y cuando nosotros observamos todo esto, nos damos cuenta que la promesa más grande al Señor
del Señor Jesús venir con nosotros es recrear una imagen que perdimos. Esa imagen que quizás Satanás nos arrebató, Él la va a recrear y pensar en que seremos semejantes a Él. Eso es algo por lo cual vale la pena luchar. Y nos damos cuenta que entonces Dios no solo es nuestro creador, sino que también ahora es nuestro redentor. Nuestro redentor. O sea, le pertenecemos por dos. Sí. ¿Cierto? Porque nos creó, porque puso su firma y su sello de creación en nuestro ser entero, y ahora lo culmina con el proceso de la redención. No solo nos crea, sino que nos redime para darnos una nueva vida. Son dos procesos que son indispensables y que solo provienen de Dios. Y cuando tú y yo y nosotros jóvenes entendemos esto, pues mucho más vamos a adorar y alabar su nombre como un estilo de vida. No solo cuando estoy en la iglesia cantando, sino cuando vamos en Transmilenio, en el sistema público, caminando, lo que pensamos, lo que tú piensas, alaba al Señor. Pablo lo dice, todo lo bueno, todo lo digno, todo lo que sea de buen nombre, todo lo correcto, en esto pensad. Así es. En lo correcto. Entonces, es un estilo de vida. Alguien alguna vez un día me dijo, ¿y si invitáramos a Dios a hacer todo lo que hacemos cotidianamente? Si le invitáramos a decir, Señor, voy a subirme al transporte. Por favor, permíteme actuar bien, porque a veces el transporte es un caos. Señor, voy a entrar a una reunión de trabajo, pon las palabras en mí. Señor, voy a estar con mi familia, voy a estar con mi pareja. Invitar a Dios a estar con nosotros nos ayuda a entender que realmente Él nos acompaña y nos ayuda incluso a actuar mejor. Confiar en Dios es adorarlo también. Pero no confiamos en cualquier persona, confiamos en aquellas personas a las que hemos decidido conocer, a las que íntimamente nos hemos relacionado. Entonces, cuando nos relacionamos íntimamente con Dios, lo conocemos. Conocer a alguien es abrirnos totalmente, en vulnerabilidad, en todo, mostrarnos como somos y confiar que aunque esa persona tenga el poder de herirnos, no lo va a hacer. Pero en este mundo sucede, nos lastiman, nos hieren, por más que confiamos las cosas sean, porque el pecado es así. Así es. Y ahí es donde tiene todo el sentido confiar en Dios, porque es que Dios no nos lastima. Antes, Él murió por nosotros para salvarnos. Eso es una razón suficiente para confiar en Él. Y como tú lo decías, como creador y ahora como redentor, doble vez quiero adorarlo porque estoy seguro con Él, porque confío en Él. Y sabes que en esta cuestión que estamos estudiando de adorar a Dios porque Él ha creado todas las cosas, en nuestra actualidad se presentan varias teorías que tratan de desmentir ese proceso, ¿cierto? Sí. Que es el evolucionismo, que tú lo nombraste al principio. Nos habla de una teoría que fue producto del azar, que fue un producto de miles de millones de años, que terminó en un ser consciente. Eso es algo que, para mí, hay que tener más fe en creer en eso, que en creer un Dios creador, autor de todas las cosas. Exactamente. Y ya. Y que sé que ese mismo Dios que me creó, también me va a redimir. Cuando nosotros analizamos este tipo de teorías, nos damos en cuenta que no solo está en juego el papel de Dios como creador, sino también está en juego su función como redentor. Se pone en tela de juicio. Ok, si no tenemos a nadie de origen, pues ¿para qué entonces Jesús vino a este mundo? Porque nos quiere salvar. ¿Para qué nos quiere salvar? Entonces nos damos cuenta que este contrapeso que se presenta en nuestra actualidad, pues realmente es un sinsentido y no tiene ningún propósito nosotros desviarnos, incluso porque hay miles de eruditos y gente que ha pensado mucho esto y que se desvían por ese tipo de teorías que desgastan su vida, porque a la final el único ganador es quien está con Dios. Es verdad. ¿Sí? Tú y yo podemos tener una vida, jóvenes podemos tener una vida alejados de Dios y al final, cuando Dios venga, pues no nos va a ir muy bien. Pero si tenemos una vida con Dios tratando de hacer lo correcto, al final, pues vamos a recibir la promesa. Entonces, este tipo de teorías nos muestran es que Satanás está intentando hacer lo posible para desvirtuar a Dios. Es verdad. Como un Dios soberano, como un Dios que gobierna con justicia, que sus leyes son justas y correctas. Por eso, lo mejor que nosotros podemos, digamos, evidenciar o darnos cuenta es lo que Él ha hecho en la cruz. La cruz nos presenta y nos confirma todo lo que Dios ha propuesto con la humanidad.
y como tú lo decías hace un momento, el logro más grande, la redención. Así es. La redención del hombre, de ustedes y de nosotros. Tenemos la oportunidad de en algún momento, ya muy pronto, ver a Dios cara a cara. Jesús es en la cruz, es el testimonio completo de que vale la pena tener fe en Dios, porque por Él es que somos redimidos y me encanta eso porque eso lo hace ser incluso un Dios mucho más cercano. Ese Dios que, como tú lo decías, las galaxias y todo lo demás, vino aquí a morir, así sea por uno, iba a venir aquí a morir por nosotros y lo hizo. Y ya somos salvos, ya somos ganadores. Nos queda es encontrarnos con Él, buscarlo a Él, estar constantemente con Él. Y la creación y la redención, Dios tuvo y tiene un plan para ambas. Pero Satanás se ha dedicado a desvirtuar ese plan, a mostrarnos a un Dios malo, a un Dios egoísta, a un Dios que solo quiere que lo sirvan, cuando es al contrario, él se ofreció a servirnos. Y por eso me queda en la cabeza un versículo que me encanta, que está en 1 de Juan 4:19 y dice: lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él ya hizo todo. Sí. ¿Por qué no hacerlo nosotros? No es que tenemos que amarlo para que Él nos ame o tenemos que hacer algo para que Él nos salve. No, ya la salvación está ahí, ya el amor está ahí. Muy bien. Ahora quiero amarlo. Así es. Y para terminar, José, ¿qué invitación le haces a los jóvenes que en este momento nos están escuchando o viendo sobre esto que hemos visto o que veremos esta semana? Hay que ver nuestras vidas al interior y darnos cuenta que realmente no le hemos entregado a Dios, que debemos entregarle, qué cosas estamos adorando más que a Él. Y en definitiva, estrechamente, tratar de buscarlo, porque Él está ahí. No darlo por sentado como lo veíamos al inicio, sino buscarlo porque Él está ahí esperándonos con los brazos abiertos. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Así es, jóvenes, esto es muy importante que podamos atesorarlo en nuestras vidas. Entender que Dios es el único que merece toda honra, gloria y alabanza. Así que vale la pena hacerlo, porque Él ha dado su vida por nosotros. Él es nuestro creador y Él es nuestro redentor. Así que, bueno, los invito a que puedan seguir estudiando esta guía de estudio que está impresionante. Ya casi estamos llegando al final, estamos como por la mitad, pero continuaremos estudiando cosas muy importantes con relación al tema de los tres ángeles que nos enfoca esta semana a adorarlo en todo momento y en todo lugar. Gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo y Dios los bendiga.